Hola, hola, aquí estamos de nuevo con ustedes en este canal que hemos realizado para ustedes, para que siempre tengan sus clases, para que siempre tengan sus temas que a ustedes les interese. No olviden que me pueden escribir, sobre estos tópicos, pueden pedirme algún tema específico porque ustedes saben que llevo un orden adecuado con respecto a las clases de cabeza y cuello, pero puede haber un tema pequeño, aunque sea una aclaración, algo, y podemos hacer un tema para, para usted. No, ante todo, les sigo recordando que todo el que me vea puede suscribirse y sobre todo debe suscribirse porque dándole a la campanita les va a llegar, como es lógico, este video espontáneamente. Sí, bueno, si tienen algún tipo de interés en ello. Lo otro que les recuerdo es que recuerden que se ha abierto la pestaña Unirme y la pueden explorar libremente. Por favor les pido, he puesto encuestas que me den su opinión en los comentarios sobre este nuevo este nuevo pestaña en la plataforma que los acerca a mí de una forma un poco más. Tendré el tiempo adecuado para que ustedes que seleccionen algunos de los niveles y podemos acercarnos mucho más. Ok, revísenlo y por favor me dan su comentario. Además, en el día de hoy les recuerdo, y ya estamos en casi mediados de diciembre, y desde ya les voy felicitando por la Navidad, los días festivos de Christmas que están por ahí, y bueno, les felicito desde ya. Hoy vamos a seguir con un sistema interesantísimo, que es el sistema de la subclavia, que posee unas arterias fabulosas, que yo digo que esta es la arteria que les parte tanto para arriba como para abajo. Es un sistema que está perteneciendo al sistema del cuello, pero que da también arterias que van hacia la región del tórax, como ya lo veremos. Muy interesante. Y veremos el sistema de las vertebrales. Muy interesante sistema, porque estas arterias, como las representamos acá, ya las veremos más adelante, ellas hacen su trayecto como un túnel a través de las vértebras cervicales para llegar y darnos su parte de sangre a lo que es la irrigación cerebral, al polígono de Willis. Eso más adelante, ya cuando veamos el polígono de Willis, lo vamos a analizar. Vamos entonces a seguir y vemos algunos temas en el día de hoy sobre este sistema de la subclavia. Vamos a ver el momento histórico, como siempre. Como ustedes saben, siempre tocamos algo. Hoy vamos a mencionar al gran pintor que se adelantó a nuestros tiempos en anatomía, Da Vinci. Vamos a ver. Breve recuento del arco aórtico y su rama, solo para recordar, del arco aórtico. Breve recuento de las vértebras cervicales y, lógicamente, de la primera costilla, aunque no estamos en lo que es la jaula torácica. Es bueno explicar hoy algo de la primera costilla para entender por qué las porciones de la arteria subclavia. Vamos a ver. Porciones de la arteria subclavia, inicio y terminación. Vamos a ver principales ramas de esta arteria según la porción. Sistema de la vertebral, como les había mencionado. Y recorrido de las distintas ramas de la arteria subclavia. De lo que es la arteria subclavia, ya sea la derecha o la izquierda. Vamos a ver cómo hay una diferencia en su origen con una y la otra, así como ocurría con las carótidas cuando las estudiamos en días pasados. Y veremos algunas anatomías aplicadas asociadas a este sistema de la subclavia, muy interesante, y de la vertebral. Vamos a ver que, fíjense que antes de ver el momento histórico, les recuerdo que la irrigación del cuello está muy dada a esta, sobre todo a esta arteria subclavia. ¿Ves? Prácticamente esta llevará a cabo por el sistema de la subclavia fundamentalmente lo que es la irrigación del cuello, porque arterias que salen de sus porciones, incluyendo ramas que salen de la arteria vertebral,
van a irrigar parte de la musculatura del cuello y otras estructuras que vamos a ver ahí. Su arteria base, la subclavia, que da diferentes ramas. Una rama importante sería la arteria vertebral, como le estoy mencionando, el tronco tiro cervical, lo vamos a ver, el tronco tiro cervical, que es prácticamente está en la primera porción, vamos a verlo después, y que tiene unas ramas muy importantes. Y el tronco costocervical. Este costocervical, que prácticamente ya es de la última porción, de que sale de en la segunda porción y prácticamente interescalénica. Ahí vamos a ver cómo las ramas quedan. Ese tronco tiro cervical. Muy interesante ese tronco y el costo cervical también. Tiro cervical y costo cervical. Lo vamos a detallar seguidamente. Ahí les muestro ya una imagen que resume toda la irrigación prácticamente de la carótida común, las carótidas y parte de las subclavias, y las detallaremos seguidamente. Como les decía, el momento histórico, Leonardo da Vinci, 15 de abril 1452, 2 de mayo 1519. Fíjense que con sus dibujos logró representar en la época, con todas las atenuantes que había con el problema de la disección y la anatomía más profunda, logró representar todas esas arterias, todas esas partes internas del cerebro y muchas de las arterias que llegaban a la representación de las arterias que llegaban, sin tener lógicamente una arteriografía, una angiografía en esa época, y mucho menos un Doppler, como se adelantó a la época. Nuestras felicitaciones, como siempre y por siempre, a nuestro gran Leonardo da Vinci. Ok, seguimos adelante. Ok, el arco aórtico. Ustedes saben que no estamos en corazón, pero mencionaremos que, lógicamente, el corazón tiene 4 cavidades y una de ellas es el ventrículo izquierdo. Y de ahí sale la aorta, que hace un arco, como lo estamos repasando, teniendo de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, y de ahí salen 3 troncos principales. El brachiocefálico, este que está acá, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Fíjense que la subclavia izquierda sale directamente del arco de la aorta, no así la derecha, como vamos a ver. Fíjense que esto es un dibujo, un esquema de un poquito. Ven cómo el tronco brachiocefálico va a dar la subclavia derecha, la carótida común derecha, y seguidamente un poco más hacia atrás y a la derecha, y a la izquierda, perdón, está la arteria carótida común izquierda. Y así un poquito más atrás, unos 2 centímetros, sale la arteria subclavia izquierda, que se dirige lógicamente hacia la parte del conducto cervical, del conducto ahí por encima del hombro, y va hacia el brazo izquierdo. Vamos a dar todas esas arterias que estudiaremos futuramente, cuando estudiemos lo que es la arteria axilar. Muy bien. Esto es un breve recordatorio. Fíjense que prácticamente entonces, lo que quiere decir que la arteria subclavia izquierda va a tener un pequeño recorrido prácticamente intratorácico. Muy interesante. Antes ya de convertirse en arteria subclavia. O sea, lo que es antes de convertirse ya, como lo hace la derecha, en una arteria que está fuera del tórax, de lo que es el anillo torácico superior. Vamos a ver entonces, aquí vemos como la primera costilla. Si vamos a ver, el tórax no lo hemos estudiado, pero tiene 12 costillas a cada lado, muy interesante, que las clasificaremos cuando veamos el tórax, y tiene una primera costilla, la cual es muy característica, porque a diferencia de todas las costillas, ella tiene una cara superior y una cara inferior, un borde interno y un borde externo, y en ella hay 2 surcos y 2 tubérculos importantes. Un surco para la vena subclavia y un surco para la arteria subclavia. Aquí está. Y lo que entonces vamos a ver que ahí se inserta en el primer tubo, entre el surco de la vena subclavia y el surco de la arteria subclavia, hay un tubérculo. El tubérculo de la primera costilla, o tubérculo de Lisfranc, que se llama. Ahí se va a insertar el escaleno anterior. Y en el tubérculo para el escaleno posterior
ahí mismo en ese tubérculo para el escaleno posterior. Lo que entonces vamos a tener, lógicamente, y se pinta en azul porque el músculo llega hasta ahí. Cuando vimos los escalenos, lo estudiamos. Y prácticamente entonces, lógicamente, es interesante esta primera costilla porque ese surco, por ahí va a pasar la arteria junto con el paquete vasculonervioso o plexo braquial, que ya lo habíamos estudiado en un video anterior que tuvimos cuando dimos todos los videos de neurociencia. Los invito a revisar. Esto es importante porque esta primera costilla, fíjense que es plana y todas las demás costillas tienen un borde superior y un borde inferior. Ella se difiere de esas otras costillas en que es plana y difiere anatómicamente en sus bordes y sus caras con respecto a las demás. Este repasito de la primera costilla es importante para entender porque esa costilla es la que va a dar las diferentes porciones a la arteria subclavia. Una porción preescalénica, una porción interescalénica o media y una porción lateral o posescalénica. Son las porciones fundamentales de la arteria subclavia. Como veríamos en este caso, que se ve, fíjense cómo la arteria pasa, hay una parte posterior y después ya se hace hasta aquí, sería desde aquí hasta acá, desde la parte posterior de la articulación costoclavicular, de la articulación costoesternal, ¿ves? Aquí, o esternoclavicular, ahí, aquí, detrás de esa unión, aquí se inicia la subclavia, hasta el borde externo de la primera costilla. Por eso le decimos que es interesante ver esa primera costilla. Una porción medial, una porción interescalénica y una porción lateral. Muy bien, seguimos ahí vamos a ver entonces algo de las vértebras cervicales, porque también, como que vamos a ver el sistema de la vertebral, es importante conocerla. Estas vértebras que van a ser estudiadas, cada una específicamente, cuando veamos columna vertebral en el estudio del tórax, vamos a ver que estas vértebras cervicales tienen una característica. Todas estas están fusionadas entre sí por discos intervertebrales. Pero fíjense que la apófisis transversa de ellas tiene un agujero, el agujero transverso, por donde pasa esa arteria vertebral para después entrar en el cráneo a través del agujero magno y formar el tronco basilar. Fíjense cómo esta arteria tiene que sobrepasar ese canal, prácticamente canal vertebral, que puede ser comprimido, estrechado por osteofitos, estenosis por osteofitos, etc. Y puede comprimir la arteria vertebral y dar como se llama el síndrome de la insuficiencia vertebrovascular, que lo veremos un poquito al final. Aquí vamos a ver entonces cómo la arteria penetra a través de todos esos agujeros para después subir y unirse a la otra, por ejemplo en este caso es la arteria vertebral izquierda, y aquí se une a la derecha y forman, después de entrar a través del agujero magno, a formar el tronco basilar o la arteria basilar, que se encuentra relacionada con la protuberancia en el surco basilar. Estos serían los primeros preámbulos antes de hablar de la arteria en sí. Muy bien, vamos a ver entonces porciones de la arteria subclavia. Aquí vamos a mostrar, por si nos hace falta, lo que es la primera costilla. Fíjense que aquí están las porciones, la porción medial o media, la interescalénica y la externa. El recorrido de la subclavia, la porción torácica, solo para la izquierda. O sea que a la izquierda tiene una porción, la izquierda tiene una porción torácica. Después que se inicia, que va buscando el borde, la cara superior de la primera costilla. La preescalénica o medial, que tiene varias arterias importantes, las vamos a mencionar. La que es la escalénica o posterior al escaleno anterior, y posescalénica o lateral. Muy bien. ¿Cuál tiene más arterias? Lógicamente, la primera porción tiene un conglomerado de arterias muy interesante que mencionaremos. Por eso es que lo mencionamos
como la porción o el tramo, la porción medial preescalénica es la que más tiene arterias interesantes, lo cual vamos a pasar a explicar seguidamente. ¿Cuáles son las arterias de la subclavia según sus porciones? Fíjense que la primera porción, la porción medial, esta que está acá, vamos a ver qué tiene interesante. Tiene un tronco tiro cervical, tiene la arteria vertebral, esa que está ahí, ¿ves? Y tiene fíjense que tiene la arteria vertebral, la torácica interna, interesante, torácica interna, y la arteria cervical ascendente, importante, cervical ascendente. La supraescapular, importante, que es el tronco tiro cervical, muy importante. O sea que resumiendo tenemos que tiene la arteria vertebral como tronco principal, lo que es la torácica interna y el tronco tiro cervical. Este tronco tiro cervical tiene tres arterias importantes. Este tronco tiro cervical tiene tres arterias importantes. La arteria tiroidea inferior. Tiroidea inferior, importantísima. Recordar que la arteria tiroidea superior es de la carótida externa. La primera arteria de la carótida externa es de la tiroidea superior. Tiene la cervical ascendente, muy importante. La supraescapular, ¿ven? Y la transversa del cuello. La supraescapular y la transversa del cuello. Muy importante. La transversa del cuello. Estas cuatro arterias son del tronco tiro cervical. Muy importante ese tronco tiro cervical. Está también, fíjense que lo que se llama la porción escalénica. La porción escalénica sería ya la que está dentro, prácticamente, de ahí del escaleno, que es prácticamente, la porción escalénica tiene el tronco costocervical y la cervical profunda. Fíjense que la cervical profunda, de la ascendente y la profunda, la intercostal suprema, aquí, y la porción lateral tiene solamente la dorsal de la escápula. Fíjense, vamos a ver, vamos a verla aquí. El tronco, aquí, tiro cervical, la vertebral y la torácica interna. Aquí se ve, en la lámina del néter, se ve un poquito como más claro. Aquí está el tronco, aquí está la vertebral, aquí está el tronco tiro cervical y aquí está lo que es el tronco costocervical. Muy importante. Ese costocervical, que es tiene lo que es la cervical ascendente y la costocervical. Aquí. La intercostal suprema. Esta que está aquí, la intercostal suprema. Muy importante. Esas arterias que vemos ahí son, lógicamente, todas que vimos prácticamente son en un tramo de unos prácticamente 5 centímetros. Fíjense que desde que se forma ella hasta el borde externo de la primera costilla, miren cuántas arterias da. Y pasa esta porción, lógicamente pasa entre los escalenos, un espacio que puede ser estrechado, puede ser de forma congénita o puede ser por inflamación, etc. O puede haber una costilla sexta supernumeraria y puede comprimir ese espacio por donde pasa esta arteria y lógicamente puede producir lesión y compresión de la arteria, recordándonos algunos síndromes como el síndrome de Raynaud, etc. o la enfermedad de Berger, que la mencionemos al final. Muy interesante. Estas son las arterias principales que existen en lo que es en la primera porción
en la porción escalénica y la posescalénica. Prácticamente ya ahí tenemos las arterias principales. Las arterias supraescapular y dorsal de la escápula las mencionamos porque fíjense que esta que es la supraescapular va a ser una anastomosis con arterias que son del axilar, muy interesante en la parte posterior, y lo que es la dorsal de la escápula, que está por acá, que va a irrigar a los músculos que son romboideos, etcétera, romboideo mayor y menor, que se encuentran en el grupo posterior de la espalda. Muy importante. Y estas son dos arterias que salen, una supraescapular, lógicamente por encima aquí de este ligamento, pasa por aquí, por fuera de esta escotatura de la escápula, aquí, para hacer una anastomosis importante aquí detrás. Las mencionamos porque son dos arterias que son interesantes. La arteria torácica interna o mamaria interna. Fíjense que esta es de la primera porción, como dijimos, que se encuentra acá. Fíjense como hacia adelante sale de la primera porción o la medial hacia adelante para ir paralelo al esternón hacia la porción de las últimas costillas, siempre por detrás de la fascia torácica, acá, y irrigando, dándole lógicamente algunas arterias interesantes, como son las intercostales anteriores. Recordar que las intercostales, que van por el borde de todos los bordes de las costillas, prácticamente los dos primeros espacios los da la intercostal suprema, el resto hasta prácticamente toda la da la aorta, en las posteriores, que se anastomosan con las anteriores, que son ramas de la torácica interna o mamaria interna. Están las intercostales, está la musculofrénica. Ya al llegar aquí a la parte del ápex sifoideo, va a dar lugar a la musculofrénica, a otras para el diafragma, y va a dar la epigástrica superior, que se anastomosa con la epigástrica inferior, en la pared anterior del abdomen. Fíjense cómo están las musculofrénicas, la costofrénica porque va a ser para la costilla y para el diafragma, las partes más distales sobre todo. La epigástrica superior y otras arterias abdominales que vienen aquí, y otras arterias abdominales que van a irrigar el recto anterior, todas las fascias de esa pared anterior del abdomen. Esta es la torácica interna, llamada antiguamente mamaria interna, que es del primer, una arteria que sale hacia abajo de la subclavia. Por eso les decía al principio que esta arteria subclavia reparte también arterias para la pared, para el tórax y para lo que es la pared anterior del abdomen. Muy importante. Esta arteria que sale, va hacia adelante y paralela a lo que es el cuerpo del esternón, acá, cerquita. Ahí. Muy importante. Esta es la torácica interna. La arteria vertebral. Miren, la arteria vertebral también se inicia en la primera porción y inmediatamente tiene una porción, lógicamente tiene una porción prevertebral, antes de entrar aquí, antes de entrar a la sexta. No entra en la séptima vértebra cervical, entra en la apófisis transversa de la sexta, por dentro de todos esos agujeros transversos, hacia arriba. Por eso tiene una porción extra o prevertebral, tiene una porción transversa, no es que va transversa, es que va a través de los agujeros transversos. Una porción atlántica porque cursa por encima de la vértebra atlas, por eso se le llama atlántica, y una porción intracraneal ya cuando entra y unos centímetros después forma parte con la derecha y la izquierda del tronco basilar. ¿Qué ramas tiene? Importante, fíjense que esta es la arteria vertebral, esa que está ahí. Tiene ramas espinales, va a dar lugar a la espinal anterior, o fíjense que también puede dar lugar a las espinales posteriores, pero el mayor por ciento da la espinal anterior. Da la arteria pica o posterior, la arteria posterior inferior cerebellary artery. Muy importante esta arteria, importantísima, porque tiene relación con la irrigación del cerebelo y la parte más inferior de la médula oblongada o el bulbo de aquí. Muy importante. Da la arteria espinal anterior y posterior, da las musculares y ramos meningios.
lógicamente, ramos meningios en esa región también son dados por esta arteria vertebral. Quiere decir que la parte posterior, fíjense que las arterias cerebrales posteriores reciben el 100% de la sangre, prácticamente más del 90%, de lo que es a través del tronco basilar de la arteria de las vertebrales, a irrigar lo que es cerebelo, míralo ahí, cerebelo y parte del bulbo raquídeo. Esto hay que verlo bien, porque ¿de dónde viene una insuficiencia vertebrovascular? Viene de ahí, muy importantísimo, muy importante. Y lógicamente, estas arterias de ambos lados van a terminar formando el tronco basilar. Después que entró al agujero magno, esto amarillito que está ahí, es como si fuera el agujero magno, ahí en el occipital, y a través de ahí entran y formando el tronco basilar, este que está ahí. Miren la arteria espinal anterior, que es formada por ella en diferentes niveles. Esto es muy interesante. Esa irrigación medular, muy interesante. Esta arteria hacemos mucho hincapié porque cuando veamos el polígono de Willis, de ella depende gran parte, casi un 40% de la sangre que llega a ese polígono de Willis o polígono arterial de la base del cerebro. Aquí se representa muy bien. Bueno, a geografía de las vertebrales, después que vimos esto, la geografía, ya con los nuevos métodos, es interesante la geografía relacionada con el Doppler, con el mismo Doppler, como miren, se representan aquí el tronco de la basilar, aquí está ella, son las vertebrales, después que entraron al agujero magno, ahí está el tronco basilar y este es el polígono de Willis, aquí están ellas desde más abajo, fíjense en este caso, aquí está la vertebral, aquí, ahí va, miren entrando aquí, ahí. Y estas son las carótidas, carótida común, carótida interna. ¿Por qué sé que es la carótida interna? Muy interesante, porque no le veo ramas, La que no tiene ramas, lógicamente, es la interna. Y esta que está llena de ramitas, esta sería la carótida externa. Ahora bien, esta que está aquí es la vertebral. Miren cómo vamos a subir hasta formar el tronco, el tronquito, que es el tronco basilar, ahí está. Muy bien. Insuficiencia vertebrovascular. Ya el nombre lo dice, insuficiencia de la vertebral que no llega a la sangre completamente hasta el cerebro. Ahí tenemos un señor sentado, que lógicamente no puede mantenerse de pie porque prácticamente los mareos y vértigos forman parte de este cuadro. Interesantísimo. Problemas visuales como pérdida de la visión doble. ¿Por qué? Porque la vertebral al llegar va a dar esta arteria que van a irrigar el cerebelo, sobre todo la pica, que es la que irriga en la parte lateral del bulbo, y el cerebelo, por eso se llama posterior cerebellary artery o arteria pica en inglés. Y tenemos la pérdida de la coordinación, porque lógicamente tiene que ver con cerebelo, sensación de adormecimiento hormigueo, especialmente en los brazos. Ya ahí se combina con un síndrome lateral, que vamos a mencionar en el día de hoy, o de síndrome de Wallenberg. Náuseas y mareos. Esto es un cuadro general de por qué esta insuficiencia vertebrovascular a veces se puede interpretar como un síndrome de bajo gasto cardíaco o una crisis de Stock-Adams cuando están en los bloqueos cardíacos. Como ejemplo, puede interpretarse. Y el médico tiene que hacer un interrogatorio, una historia clínica bien fina, bien organizadita para poder hacer el diagnóstico. Subclavian Steal Syndrome o robo de la subclavia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense que como que la subclavia sale del arco y va a formar la vela basilar. Cuando hay una obstrucción de la subclavia, una obstrucción o una demanda de sangre excesiva, ejercicios, sobre todo fuertes con los brazos, demanda más sangre y le roba, lógicamente, es el robo que la subclavia le hace a la vertebral. Y lógicamente falta el flujo hacia el polígono de Willis. Aunque la cantidad de sangre mayor va por las carótidas, hay un robo de la subclavia. Por eso es que disminuye el flujo en el sanguíneo cerebral.
el cerebro tiene que ser 100% con él. Y entonces viene ahí, trombos o actividad extrema de miembros superiores. Por eso un trombo en una arteria, lógicamente va a invertir el flujo, porque a ver, lógicamente, el trombo roba la sangre lógicamente el miembro está demandando sangre, al no poder venir por la subclavia, a la sangre desde las vertebrales, desde el polígono de Willis, y le roba la sangre a las vertebrales y al cerebro. Por eso se llama el robo de la subclavia. Y aquí se representa también, lo ven aquí, fíjense que la sangre en vez sube por aquí bien, pero por este lado, al estar el trombo, a la sangre por demanda del lado izquierdo. Y la sangre, en vez de ir al cerebro, hace un círculo y va hacia la subclavia izquierda. Puede también ocurrir en el lado derecho, pero bueno, estamos representándolo acá. Ese es el famoso síndrome del robo de la subclavia, con mareo, cefalea, y el paciente puede inclusive caer como especie de un síncope. Síndrome del escaleno, interesantísimo. Este síndrome, lógicamente, recuerden que la arteria subclavia tiene una porción que es escalénica o media. Lógicamente, ahí esa compresión puede ser una compresión del paquete vasculonervioso, arteria-vena a nivel del cuello. Lógicamente, la sangre va a ir mucho menos al miembro. ¿Qué pasa? Que puede haber isquemia distal, que no es ninguna de estas dos. En este caso estamos en el síndrome de Raynaud y aquí la tromboyeitis obliterante o enfermedad de Berger disease. Una compresión. Ahora, en el espacio formado por los músculos escalenos anterior y medio, acuérdense que está anterior, medio y posterior, ahí pasa la arteria y el paquete vasculonervioso. O sea, lo que es el paquete nervioso del plexo braquial. Al estar comprimido puede dar todos estos signos distales en las manos. Dos enfermedades son características de dar esos signos distales, que sería la enfermedad con el Raynaud disease o la enfermedad de Raynaud. Existe el fenómeno de Raynaud y está la Berger disease o tromboyeitis obliterante, que oblitera las arterias de mediano y pequeño calibre distales y se puede ver, pero fíjense aquí está el signo de la bandera que le llaman. Puede ser blanco, rojizo y violáceo, pero aquí solamente va a estar la cianosis distal relacionada con el fenómeno de Raynaud y asociado a lo que es el fumar. El fumador crónico puede generar esta destrucción distal de las pequeñas y medianas arterias. Puede estar relacionado también, más raro, con la diabetes mellitus, pero es más raro. Esto es importantísimo, este síndrome de escaleno, que puede ser también congénito. Puede estar comprimido congénitamente. Y también puede estar comprimido por una sexta costilla, una costilla cervical supernumeraria o extra. Una costilla, vamos a llamarle costilla 0. Y está la primera costilla. Bueno, la costilla 0, o que sale prácticamente de lo que es la séptima vértebra cervical. Síndrome de Wallenberg. Fíjense que síndrome de Wallenberg, el bulbo está irrigado fundamentalmente por estas arterias que dijimos, la arteria pica, la cerebelosa inferior, que es rama de la vertebral, aquí, esta que está aquí, hay una arterita que sale por aquí, que va a irrigar el bulbo y el cerebelo. Lógicamente que es un accidente cerebrovascular isquémico de la circulación posterior causado por una obstrucción arteriotrombótica de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior inferior o pica. Aquí está. Esta zona se llama Wallenberg porque existe otro síndrome importante, vulvar, que fueron explicados en mis videos anteriores, que sería el Dejerine, pero es en la parte más medial del bulbo. Cuando está afectado a las partes laterales, se llama Wallenberg. Ese síndrome. Y tiene todas unas características que, bueno, lo pueden buscar en ese video mío o lo pueden buscar en internet para que vean qué cosa es el Wallenberg. Por qué está afectado ahí la sensibilidad, etcétera. ¿Por qué se afecta en esa región? Y afecta la parte del cerebelo también, dando lugar a mareos, vértigos asociados a todo lo que son los síndromes o síntomas, signos vulvares. Muy importante.
Costilla cervical supernumeraria, que la podemos ver en un rayos X, simplemente esta costilla, al estar asociada a esa parte de los escalenos más inferior, comprime la arteria subclavia, ¿no? Se puede operar, se puede eliminar. Aquí está la costilla cervical, se puede ver en rayos X, y consiste en una costilla extra, por encima, ¿ve? Que se articula con la primera costilla. Al articularse ahí mismo, a la zona donde está pasando la subclavia, en el surco para la arteria subclavia, comprime el paquete vascular y también nervioso. Y puede dar un cuadro muy parecido al síndrome de Raynaud, etc. Puede ser bilateral o unilateral. Y reseccionando, se hace la resección de la costilla y ya el síndrome se puede aliviar. Eso es la costilla cervical supernumeraria, que tiene relación con la subclavia a ese nivel. Le he traído una serie de patologías y recordatorios. Pueden haber más, pero bueno, para que ustedes sepan, porque es importante siempre la anatomía. Mi objetivo es mostrarles la anatomía, las arterias principales, si son arterias, las estructuras principales, si son estructuras, y asociárselo con X patologías que ustedes deben revisar. O como puede ser que no sean médicos, pueden revisar en internet, esto es el nombre que le doy, y la estructura tal. Si son estudiantes, deben profundizar más en distintos atlas. No les defino ninguno, porque en realidad no quiero irme a una dirección. Todos los libros son buenos, todos los libros enseñan y de todos te pueden aportar algo. Por tanto, yo creo que el tema ha sido bastante bueno, y puntualizar un poquito más la parte, después les hago un pequeño video, les recorto parte del video donde explico las arterias y se los muestro más adelante con un video más corto. Muchas gracias, feliz Navidad desde ya, aunque espero hacer otro video antes de la fecha prácticamente, de la fecha de Navidades, que es para final de diciembre, y les digo lo siguiente, siempre doy una frase esperanzadora: la Navidad es la esperanza de los años por venir. Cada final de año debemos trazarnos las metas y los sueños que debemos iniciar a partir de los primeros días del año venidero para lograr nuestros objetivos, con todos los posibles e imaginarios logros. Si no pensamos, si no nos imaginamos, si no soñamos, es muy difícil lograr algo. Las ideas hay que ponerlas en la mente para que se hagan realidad posteriormente. Y cuando mejor en la fecha de Navidad, entonces se celebra para todos aquellos que aceptan esto, el nacimiento de nuestro gran Hijo de Dios, Jesús, el cual siempre le debemos muchos logros, y sobre todo si ponemos en nuestro corazón a Dios y a Jesús y tiramos hacia adelante. Por tanto, feliz Navidad les deseo, y a suscribirse y a compartir y a darle a la campanita para que les llegue. Y no olviden la pestaña unirme. Únanse y podemos profundizar en muchas cosas que a veces aquí no me da tiempo, pero de esa forma lo podremos hacer porque ya YouTube nos ha permitido esa posibilidad en la plataforma, y por tanto aquí estoy para ustedes. Seguimos adelante, seguimos adelante. Ya próximamente nos vamos con alguna otra patología y nos vamos con el polígono de Willis y los accidentes cerebrovasculares o stroke. Así que nos vemos en la próxima clase.